Y mientras que los niños están yendo a sus clases, si pueden abrir sus Biblias conmigo en el libro de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 26. Y cuando lo tengan, solo digan amén. Could you put the TV on the back, please? Y quisiera titular el mensaje de hoy en esta mañana, Dichosos los. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante, dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles, y no voy a mencionar todos los nombres allí. Vamos a ir al versículo 17. Dice: luego bajó con ellos y se detuvo en llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminan, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miran que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Y ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Amén. So dichosos los. El pasaje de hoy capta lo que significa ser un discipulado de Jesús. Jesús inicia la discusión con una pregunta que sin duda en algún momento usted y yo hemos hecho esta pregunta: ¿cómo puedo ser yo feliz? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo puedo ser feliz? Gracias a Dios por Google. Me puse en Google en la función de autocompletar de Google. Verifica que esta es una pregunta constante. Cuando escribí ¿cómo puedo yo ser?, solo note la primera cosa que aparece: ser feliz. Tengo que ser sincero, en realidad yo estaba buscando cómo puedo ser flaco cuando descubrí esto, pero con toda seriedad, en lo que quizás sea la enseñanza más conocida de Jesús, las bienaventuranzas, Jesús presenta las cualidades que hacen feliz o bendita la vida. En nuestro pasaje, Jesús pronunciará dichoso o bienaventurados 4 veces y dará un rasgo específico. La palabra griega para bienaventurado es makarios, que literalmente significa feliz. Makar es la palabra griega para feliz. Los judíos usaban el término para describir a una persona en estado de salvación, alguien con la bendición y el favor de Dios en sus vidas. Y así como Jesús pronuncia bendiciones, felicidad, Él pronunciará ayes sobre personas con las cualidades opuestas 4 veces. Él dice, la palabra griega para ay es oai, que es una expresión de pena o reprensión.
Ser bendecido es tener gozo y felicidad interior porque el favor de Dios está sobre ti. Tener un ay es tener tristeza y dolor porque Dios está contra ti. Así Jesús nos está mostrando cómo ser supremamente felices o supremamente miserables. Tú eliges tu decisión. Dicho de esta manera, puede preguntarse por qué alguien sería sumamente miserable, especialmente cuando se le presente miserable, especialmente cuando se le presente la oferta de la felicidad suprema. ¿Por qué alguien elegiría ser miserable? Pero las cosas son complejas porque la felicidad que ofrece Jesús a menudo implica pruebas y dolor a corto plazo, pero conducen al gozo eterno. Mientras que el mundo ofrece gratificación a corto plazo, pero lleva a la condenación eterna. Leon Morris observa que Jesús prometió a sus seguidores que serían absurdamente felices, pero también nunca se librarán de los problemas. Debido a la ceguera de los corazones humanos pecaminosas, muchos en el mundo buscan la felicidad en formas que aparentemente tendrán éxitos. Pero Jesús afirma audazmente que aquellos que siguen los caminos del mundo se quedarán con las manos vacías. No encontrarás satisfacción en este mundo. Él traza una línea clara y nos desafía a acercarnos a su lado. William Barclay afirma, y él dice, el desafío de la bienaventuranza es, ¿serás feliz a la manera del mundo o a la manera de Cristo? Tú eliges. ¿Dichoso serás o ay? Si recuerdan, Lucas, el autor, ha desarrollado el tema de la oposición de los fariseos. Para los fariseos, Jesús es el enemigo público número 1. Jesús fue desafiado porque reclamó la autoridad de perdonar pecados, porque estaba asociado con los pecadores, porque Jesús y sus discípulos comieron y bebieron mientras los fariseos ayunaban. Y finalmente, en la mente de los fariseos, Jesús era culpable de quebrantar el día de reposo. Y Jesús tuvo la audacia, así lo pensaban ellos, de reclamar el derecho del sábado. El versículo que precede a nuestro texto nos muestra cómo los fariseos eran ahora los enemigos de Jesús y buscaban la manera de deshacerse de él. Pero en medio de todo, en medio de la persecución, dichosos son los que buscan a Dios. Lucas nos dice en el versículo 12 que los eventos del día fueron presididos por una noche de oración. El Evangelio de Lucas tiene una énfasis en la vida de oración de Jesús. En Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22, dice que Jesús estuvo orando cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma cuando fue bautizado. En Lucas capítulo 4, versículo 42, nuestro Señor Jesús se fue a orar después de sanar a una multitud de personas, incluyendo la suegra de Pedro. Más tarde Lucas en capítulo 5, versículo 16, que Jesús tenía el hábito de orar. Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. En nuestro texto, Lucas nos informa que la oración de Jesús no fue de unos minutos ni una hora. Noten, dice que Él pasó toda la noche orando para escuchar la palabra de Dios, para escuchar a su Padre hablar, para elegir a los hombres indicados para ser sus discípulos. Mis queridos hermanos, la oración era todo para Jesús. Y a través de la oración dependiente, Jesús vivió una vida de perfección para poder decir,
sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que a Él le agrada. Noten la palabra de Jesús. Él dice, yo siempre estoy en comunión con mi Padre, porque siempre quiero agradarle a Él. Quiero hacer su voluntad en mi vida. Aunque Jesús era el Hijo eterno, aunque creó todo, aunque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, aunque todo se dirige y culminará en Él, no podría vivir su vida humana sin la constante comunicación con su Padre. El creador del universo no paraba de hablar con su Padre celestial. Ahora, si el Hijo eterno de Dios oraba sin cesar, es importante entender que es esencial para nosotros, simples humanos, hijos adoptivos. Qué arrogancia comprender la necesidad de Jesús, pero rechazarle por nosotros mismos. Con demasiada frecuencia no nos dedicamos a la oración dependiente. Pero Jesús no dijo, separado de mí puedes hacer algo. Jesús dijo, más bien, separados de mí no pueden hacer nada. Por lo cual, ¿quién somos nosotros para no estar en comunión con Dios el Padre? Sería irónico también concluir que Jesús oró toda la noche solo por la elección de los 12 apóstoles. De hecho, esto estaba en su agenda, pero también había otros asuntos por los que Él oró. Yo sugiero que nuestro Señor oró por los enfermos y la gran demostración de su poder fue a respuesta de su oración. En el sermón de la montaña fue una cuestión de oración. Jesús también tuvo que preparar su mensaje, su sermón. Y Él lo hizo no solo de estudiar la palabra, lo hizo también de rodillas. Él pasaba horas comunicando con el Padre. Y finalmente yo sospecho que Jesús oró por sus enemigos, los fariseos. En el versículo 28 de este sermón, Jesús dice, bendigan a quienes los maldicen y oren, escuchen, y oren por quienes los maltratan. Yo me imagino que Jesús esa noche oraba por sus enemigos. Pero después de orar toda la noche, el versículo 13 dice que al llegar la mañana, Él llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que Él nombró apóstoles. Mis queridos hermanos, Jesús tuvo numerosos discípulos, pero cuando salió el sol, Jesús conoció la voluntad del Padre. Así que Él actuó con autoridad decisiva y Él escogió a 12 de esos discípulos, lo cual el versículo 14 al 16 lo menciona por nombres y ellos serían nombrados apóstoles. Estos iban a ser los líderes de la iglesia. Recuerda que Lucas también escribió el libro de Hechos. Y estos 12 hombres iban a pasar mucho tiempo con Jesús. Debían ser enviados a campañas de predicación y sanidad, pero cuando Jesús los eligió, todos eran desconocidos, no eran nadie. Para nosotros son los discípulos grandes, pero anteriormente eran simples hombres como tú y yo. Todos excepto Judas Iscariote eran galileos. Ellos eran muchachos del campo. Cuando 4 eran pescadores, 1 era un recaudador de impuestos odiado, pero ninguno de ellos era escriba, ninguno era un sacerdote, ninguno era un anciano, ni hombres que el mundo diría que eran profesionales. Eran hombres, como dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13, dicen que eran hombres comunes y sin educación. Pero eran los hombres que Dios eligió para sus planes perfectos, incluyendo a Judas, a quien llegó a ser el traidor. Pero Dios tenía un plan con Judas. Enseguida de que Jesús escogió a sus 12 discípulos, el versículo 17 dice, luego bajó con ellos
y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Como recordarán, Jesús era detestado entre los fariseos, pero él era el favorito de la gente. Probablemente deberíamos decir que debido a que Jesús era popular entre la gente, era muy impopular entre los fariseos. Mateo y Marcos nos dicen que Pilato sabía que la fuente de la hostilidad de los líderes religiosos eran los celos. Los fariseos tenían celos de Jesucristo porque su fama era muy grande. El alcance de la popularidad de Jesús entre la gente es evidente a partir de dos hechos significativos mencionados por Lucas. Primero, noten que la gran cantidad de gente que había allí, incluso en un lugar tan remoto. En segundo lugar, la gran distancia de la que venía la gente. Aquí Lucas no nos dice de dónde estaba Jesús, pero Lucas nos dice que vinieron de toda Judea, de Jerusalén y aún la costa de Tiro y de Sidón. Lucas no nos dice dónde Jesús predicó este sermón, pero en Mateo, él está en la región de Galilea. No, si pueden ver rápidamente, Sidón y Tiro están al norte. Jesús está aquí en la región de Galilea, en Capernaum, y aquí está Jerusalén y Judea. Note la gran distancia que caminaron la multitud para solo escuchar a Jesús predicar. Por lo cual puedes ver que Jesús era popular entre las multitudes. Y esta popularidad de Jesús es una gran parte integral del marco del sermón, ya que nos muestra el gran coraje en la entrega de este mensaje. Si nos detenemos a pensar en lo que Jesús dijo en este sermón, notamos que prácticamente es lo contrario a los que otros enseñaron y creyeron. Jesús habló de la pobreza, el hambre y la persecución con bienaventuranzas, y de la riqueza, estar bien alimentado, y el favor como maldición. Él enseñó a la gente a amar a sus enemigos y no a tomar represalias. Gracias. Él enseñó que uno debe dar a todos los necesitados, sabiendo que nunca sería recompensado. Estas no son enseñanzas muy populares hoy en día, ¿no? Los maestros de salud y riqueza de nuestro tiempo lo saben muy bien. Jesús, a pesar de su gran popularidad, él dijo la verdad y enseñó lo que la gente necesitaba escuchar y no solo lo que querían escuchar. Mis queridos hermanos, eso debe ser hoy nosotros en esta mañana. No debemos de venir a escuchar lo que deseamos, debemos escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Duele y gusta a quien le guste. Entonces, bienaventurados aquellos que buscan al Señor, pero también bienaventurados los que dependen del Señor. Las palabras que Jesús dijo a sus discípulos en el versículo 20 al 26 contienen un mensaje mixto de bendiciones y reprensión. La sección de ay es exclusiva de Lucas. El relato de Mateo contiene solo bendiciones. Es difícil comprender los paralelos que se trazan entre las bendiciones y las maldiciones, a menos que los dos pasajes se coloquen a uno al lado del otro. Ahora, como siguen, van a ver en su pantalla, en un lado están las bendiciones, básicamente donde dice dichosos son, y el otro lado ahí están los ay. En el versículo 20 Jesús dice, él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Pero en el versículo 24 él dice, pero ay de ustedes los ricos. En el versículo 21 Jesús dice, dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Pero en el versículo 25 él dice, ay de ustedes los que ahora están saciados. Versículo 21 dice, dichosos ustedes que ahora lloran,
pero ay de ustedes lo que ahora ríen. Dichosos serán ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, cuando los insultan. Pero ay de ustedes cuando todos los elogien. A primera lectura, cuando solo ves, parece como si Jesús hubiera dicho que todos los pobres, todos los hambrientos, afligidos y perseguidos son bienaventurados, mientras que todos los ricos, bien alimentados, felices y honrados son malditos. Ser pobre, hambriento, triste y rechazados es una bendición. ¿Son todas las personas del mundo que sufren de repente tan afortunados, mientras que todas las personas felices y comidas del mundo están realmente malditas? ¿Está diciendo Jesús eso? La respuesta a esta pregunta es no, obviamente que no. No hay beneficio en ser pobre y no hay ningún mal automático en ser rico. Lucas es cuidadoso en la selección de palabras que usa para transmitir el mensaje de Jesús. Míralo de nuevo. Jesús dijo, dichosos ustedes los que, los pobres. Pero no dice dichosos ustedes todos los pobres. Hay algunos pobres que tomaron malas decisiones. Por esa razón están sufriendo por las consecuencias de su decisión. En el versículo 20, Jesús señala, o Lucas señala que Jesús está hablando y mirando a sus discípulos. Sí es cierto que había una multitud de personas allí ese día, escuchando a Jesús predicar, pero Jesús le está mirando a los ojos de sus ¿qué? De sus discípulos. Y Él está comunicando directamente con sus discípulos. Porque incluso los 12 discípulos tuvieron que corregir muchas cosas antes de poder servirle de manera efectiva. Lucas ya ha mencionado 2 veces en Lucas capítulo 5, versículo 11 y el versículo 28, que estos hombres dejaron todo para seguir a Jesús. Pedro y los discípulos, cuando Jesús le llamó de su barco, dejaron todo allí. Y cuando Jesús llamó a Mateo, él dejó todo el dinero en la mesa. Dejaron todo para seguir a Cristo. Sin duda, se estaban preguntando los discípulos, ¿qué nos espera? El Señor explicó en el sermón que la vida verdaderamente bendecida no viene de obtener o hacer, sino de ser. El énfasis está en el carácter divino. Entonces, una vez más, Jesús no está bendiciendo la pobreza en sí mismo. Eso puede ser tan fácilmente una maldición como bendición. Jesús no está enseñando que la pobreza, el hambre, la persecución y las lágrimas fueron bendiciones. Si esto fuera cierto, Él nunca habría hecho todo lo que hizo para aliviar el sufrimiento de los demás. Hubiera dicho, no sufres porque es una bendición. Pero Leon Morris explica que sus discípulos son pobres y saben que están sin recursos porque dejaron todos a seguir a quién. Confían en Dios y deben depender de Él porque ellos no tienen nada en qué confiar. Mientras que las otras personas eran ricos de este mundo y eran autosuficientes. Así que cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, se refiere a aquellos que han reconocido que la mayor necesidad en la vida es espiritual y no material. En lugar de seguir una vida de acumular los bienes del mundo, estas personas se han dado cuenta de su pobreza espiritual ante de Dios y han venido a Él, a menudo a expensas del éxito del mundo. Mi querido hermanos, la vida era difícil para la gente de su época. Y no había muchas esperanzas de que mejorarían sus circunstancias. Al igual de la gente hoy en día, muchos pensaban que la felicidad proviene de tener grandes posiciones, ocupar una posición elevada o disfrutar de los placeres y popularidad de que el dinero puede compartir. Imagínense los sorprendidos que estaban cuando escucharon a Jesús describir la felicidad en términos exactamente opuestos a lo que ellos esperaban.
Ellos esperaban escuchar, tener más cosas no me hará feliz. Pero Jesús dice, dichosos son los pobres. Ellos descubrieron que lo que más necesitaban no era un cambio de circunstancia, sino una relación con Dios y su perspectiva de la vida. Ahora, no obstante, porque el espíritu pobre significa que abrazas la dependencia diaria de Dios para todos los necesitados, para todo lo que necesitas. El espíritu pobre significa que no sientes que tienes suficientes recursos para enfrentar los desafíos de la vida. En Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14, Jesús cuenta una parábola de dos hombres que entraron en el templo. El fariseo entró en el templo y él oraba a sí mismo. Y él decía, gracias Señor porque no soy como estos otros hombres. Gracias Señor porque no soy un colector de impuestos. Gracias Señor porque no soy un pecador. El fariseo oraba a sí mismo. Pero frente al recaudador de impuestos, él se golpeaba el pecho y ni podía mirar hacia arriba, miraba hacia abajo y le pedía, Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Jesús dijo que el recaudador de impuestos se fue a casa justificado y no el hombre religioso, porque el hombre religioso entró rico en su propia justicia, que no era justicia en absoluto, y se fue solo con esa justicia. Pero el recaudador de impuestos entró pobre en espíritu y se fue con la justicia de Dios, acreditada en su cuenta. Mi querido hermanos, Dios solo llena las manos vacías. Esto significa que si estás convencido de tu justicia, no recibirás la justicia de Dios. Si tú crees que eres digno de entrar en su presencia por tu propia cuenta, solo sepas que nunca podrás entrar por las obras ni por lo tan bueno que tú eres. Pero si sientes que eres pobre en la justicia, tú puedes recibir su regalo de justicia. Dios es misericordioso con aquellos que son pobres en espíritu. También puede aplicar este principio en todo el amplio espectro de la vida cristiana. Aquellos que se sienten capaces como padres no experimentarán el poder de Dios en su crianza de sus hijos. Padres, ustedes deben ser pobres en espíritu. Deben de someterse a Dios y decirle, Dios, ayúdame, enséñame a cómo instruir a mis hijos en tus caminos. Yo necesito tu sabiduría. Yo necesito que tú me guíes, porque mis maneras no funcionan. Aquellos que se sienten capaces en el ministerio no experimentarán el poder de Dios en su ministerio. Aquel que cree que es muy grande, aquel que cree que lo sabe todo, esto es una advertencia para mi propia vida. Aquel que cree que lo puede hacer en su propia fuerza, ay de él. Necesitamos hombres y mujeres humildes, pobres en espíritu, para que Dios lo use para su grandeza. Dios solo llena las manos vacías. Pero la mayoría de nosotros hemos pasado toda nuestra vida tratando de llegar a ser cualquier cosa menos de pobre en el espíritu. Queremos ser ricos en el espíritu, o por lo menos clase media. Queremos ser suficiente para la tarea, ya que la tenemos bajo control. Pero Jesús dice, bienaventurados aquellos que dependen de mí. Bienaventurados aquellos que conocen que me necesitan. Bienaventurados aquellos que son pobres de espíritu. Porque yo los hago fuertes. El débil puede proclamar fuerte soy por medio de Cristo Jesús. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Jesús refiere a aquellos que viven como si este mundo fuera todo lo que hay.
Cuando nos volvemos ricos en nosotros mismos, nos enfocamos en nosotros mismos. El fariseo en la historia de Jesús está rezando a sí mismo porque él solo está enfocado en él. Él solo está pensando en lo tan bueno que él es. Mis queridos hermanos, nuestra generación tiene un gran problema. Todos los días se suben a internet 1 millón de selfies en nuestro país. Las cámaras antes solían para tomar fotos de otros. Ahora llenamos el mundo de fotos de nosotros mismos, haciendo esa cosa de cara de pato. Donde nos convertimos en el centro de cada historia. Y a veces toman foto y ponen un versículo bíblico, como si son espirituales. Pero eso es un otro mensaje. Pero el peor efecto, mis queridos hermanos, de ser rico, el peor efecto de ser rico en ti mismo es que te vuelves ingrato, porque siempre estás enfocado en lo que crees que tienes el derecho. Pero hay de ti que piensa que eres rico. Escuchen, hay de ti que piensa que es rico. Estás viviendo por placeres y comodidades egoístas, confiando en ti mismo, ganando estas riquezas del mundo. Pero Cristo dice, tú eres pobre. Ay de aquellos que creen que son ricos. Asimismo, cuando Jesús bendice a los hambrientos y pronuncia ay sobre los bienes alimentados, no está hablando principalmente en términos físicos. El punto principal es espiritual. Mis queridos hermanos, todos nosotros tenemos hambre. Algunos tienen hambre literalmente ahorita mismo. Pero Salomón dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 que Dios nos creó con eternidad en nuestros corazones. Lo que significa que hay un agujero del tamaño de la eternidad en nosotros. Y todos elegimos de una manera de llenar ese agujero. Algunos eligen el dinero, relaciones, aprobación, el sexo, drogas. Pero solo sepan que nunca podrás llenar ese agujero con cosas terrenales. Solo Dios puede llenar ese agujero en tu vida. Nuestros corazones anhelan algo que solo el amor eterno puede llenar. Mi querido hermano, el dinero no lo puede hacer. Hay un dicho, más dinero, más problemas. Pero parece que muchos de nosotros queremos eso. Dad usted mismo al dinero y te vuelves preocupado, una persona egoísta e insatisfecha. El amor romántico no puede llenar tu corazón. Entrégate a eso y te volverás celoso, obsesivo, aterrorizado de estar soltero e infeliz en tu casamiento. Aquellos que anhelan la aprobación nunca lo obtienen lo suficiente y se convierten en personas orgullosas, obsesionados consigo mismos todo el tiempo. Pero aquellos que tienen hambre físicamente son verdaderamente bendecidos y acuden a Dios en su necesidad y aprenden a confiar en Él para todas sus necesidades como su Padre cariñoso. Los que están bien alimentados físicamente son verdaderamente dignos de lástima si ignoran su hambre espiritual y su necesidad de Dios, que nos sostiene tanto física como espiritualmente. Y cuando Jesús bendice a los que lloran ahora, se refieren a sus seguidores que sufren en este mundo a causa de su identificación con Él. Mi querido hermanos, todos nosotros vamos a pasar dolor en esta vida. Vamos a perder un querido hermano. Es parte de la vida. Y lloraremos.
Pero Jesús no está hablando del perder a un ser querido. Serán los últimos en reír porque Dios los recibirá con los brazos abiertos en su presencia. Cuando Jesús está hablando dichosos los que lloran, Él está hablando de aquellos que están sufriendo por causa de su nombre. Los que ahora se ríen son como el rico de la parábola de Jesús, que se dicen a sí mismo, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descanse, come, bebe y goce de la ¿qué? De la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿A quién se quedará con los que has acumulado? Mis queridos hermanos, dichosos son aquellos que sufren por el nombre de Jesucristo. Pero aquellos que viven por las cosas de este mundo, pobres de ti. Aquellos que creen que acumular vas a estar feliz, tener más cosas te hará más feliz. Ay de usted, porque cuando tú te mueras, ¿qué te llevarás contigo? Cuando Jesús bendice a los que son odiados, condenados, insultados por su causa, Él compara su trato con Él de las profetas piadosas. Su maltrato se debe a que han defendido a la verdad y la justicia de Dios, que los pecadores, especialmente los hipócritas religiosos, odian. Bienaventurados los que valoran estar bien con Dios por encima de todas las cosas. Los discípulos de Jesús que son tan maltratados deben regocijarse y saltar de alegría porque tienen grandes recompensas en el cielo. Aquel que sufre por el causa de Jesucristo, aquel que carga su cruz a diario, escuchará las palabras del Señor decir en ese día cuando te encuentras frente de Él. Buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Mis queridos hermanos, el seguidor de Jesús confía en Él para alimento, placer, aprobación y salvación. Dichosos son aquellos que viven para Cristo. Pero sin embargo también hay una advertencia. Darrell Bock, escribe, una actitud de dependencia de Dios es el camino a la destrucción. Los 4 ayes comparten una verdad común. Tomas lo que quieres de esta vida, pero lo pagarás. Si quieres riquezas inmediatas, plenitud, risas y popularidad, puedes conseguirlo en este mundo, pero hay un precio que pagar por él. Y eso es todo lo que vas a obtener. Jesús no dijo que estas cosas estuvieran mal. No hay nada malo con obtener dinero. No hay nada malo en tener cosas materiales. Dijo que estar satisfecho con ellas es su propio juicio. Cuando las personas son felices con las cosas menores de la vida, las buenas en lugar de las mejores, sus éxitos se suman solo como fracasos. Estas personas están en bancarrota espiritual y no se dan cuenta. Así que por favor comprendan. La felicidad no es un conjunto de circunstancias, sino el fruto de una relación correcta con Dios. La mayoría de nosotros pensamos que la felicidad se encuentra en un conjunto de circunstancias. Si pasa esto y esto, seré feliz. Si me gradúo de la escuela, seré feliz. Si encuentro un esposo o esposa, seré feliz. Si compro mi casita, seré feliz. Si compro un carro nuevo, seré feliz. Pero según Jesús, la felicidad resulta de estar correctamente relacionado con Dios. Así que aquí está la pregunta para ti y para mí. Si tu situación no se mejora, muchos de ustedes vinieron hoy al altar pidiendo que Dios cambie una circunstancia.
Pero ¿qué pasa si tu situación no cambia? ¿Qué pasa si tu estado civil no cambie? ¿Qué pasa si tu carrera no progresa? Si tu diagnóstico no mejora? Si nunca te casas, si nunca compras una casa, ¿podrías ser feliz con la vida? Ninguna de las cosas que pensamos que necesitamos ser felices le sucedió a Jesús. En muchos sentidos.